Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, tengan todos ustedes. Yo soy Jorge Ortiz Galindo, coordinador de proyectos de la Fundación 500 Años de la Veracruz. Y estoy aquí ahora con ustedes porque estamos por presentar una entrevista que tuve hace un par de semanas, para ser precisos el 17 de noviembre de 2016. Por la tarde entablé conversación vía telefónica, España y México conectados. Y fue una charla prácticamente entre amigos, un tipo muy afable, una persona amigo de México. Ha tenido la experiencia de viajar a nuestro país por cuestiones profesionales para filmar documentales. Estoy hablando de Fernando González Sitges, director cinematográfico, y lo que nos lleva a él es esta proyección, esta película documental llamada Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo, pues se ha proyectado en Veracruz con motivo o en el marco de la semana dedicada a Hernán Cortés, luces y sombras de un hidalgo que fundó Veracruz, organizada por la Fundación 500 Años de la Veracruz. La semana de Hernán Cortés arrancó el 28 de noviembre, que justamente el 28 de noviembre de 1946... el presidente Manuel Ávila Camacho expide el decreto para que los restos mortales de Hernán Cortés queden en manos, o confiados pues, al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Descansa en México, ahí en el Hospital de Jesús, un hospital creado por él mismo. Y concluirá la Semana de Cortés mañana 2 de diciembre, día en que se conmemora aniversario luctuoso. Él falleció en 1547, un 2 de diciembre, a los 62 años de edad, allá en Castilla de la Cuesta, España. Hoy vamos a dedicar media hora a escuchar, pues, la opinión del director en sus propias palabras. Ha sido un placer entrevistarlo. Así fue como iniciamos la plática, después de un saludo largo, pero bueno, más o menos así fue la cosa. Y espero que la disfruten. Soy Jorge Ortiz Galindo y les envío un fuerte abrazo, donde quiera que estén. Bienvenidos. ¿Cómo nace tu gusto por hacer cine? Entiendo que eres biólogo. Yo soy biólogo, zoólogo, especialidad en zoología, y la verdad es que mi gusto por hacer cine es más allá del gusto por hacer cine, es gusto y necesidad casi de transmitir emociones como naturalista, zoólogo, y como apasionado de la naturaleza antes de hacer la carrera ya desde pequeño. Pues una de las emociones que más me gusta transmitir es: tenemos un planeta extraordinario, cuidémoslo. Yo he hecho, la mayor parte de mis documentales han sido de temas de naturaleza, de vida salvaje. He intentado recorrer todo el mundo un poco con la excusa de los documentales. También quería ver este mundo en el que vivimos antes de morir. Me gustaba la idea de hacerme una idea de cómo era, ¿no? Y de cuántos eran todos estos compañeros de viaje que son los animales y plantas que nos rodean. Aquí nadie sabe muy bien lo que es la vida y es una aventura maravillosa. Yo lo que quería es transmitir pues esa emoción que me produce a mí cuando estoy pues en lo alto de un glaciar, en mitad de la sabana, por la noche en el desierto, o metido en una jungla, y de repente cuando se abre el bosque y ves la magnificencia de esa enorme selva que te rodea. Eso es lo que intento transmitir. Después, claro, una vez que entras en ese círculo de, oye, esto es una herramienta maravillosa de transmisión de emociones, después la ficción, y no digamos ya la historia, tu historia o la historia de los demás, cuando llegas y cuentas cosas que crees que puedes ayudar a conservar un patrimonio cultural histórico, pues ya no solamente transmites emociones, sino que tú mismo te alimentas de esas emociones, pues estás contribuyendo a algo que te gusta mucho. Entonces es una historia que no ha acabado. Pues no hay un documental que haga que no aprenda algo y que no diga, esto me gustaría ser capaz de llegar un poquito más allá. Espero que todavía dure mucho. Así lo deseamos. Fíjate que incluso viendo esta película tuve la oportunidad de ver ya Hernán Cortés, un hombre entre el Dios y el diablo. En relación a lo que dices, como que da para hacer incluso una trilogía, ¿no? O sea, hablar de Moctezuma más como personaje central, o la Malinche. O sea, podrían darse esos ejercicios. Pues eso, claro,
eso además con esta época, en este previo al 5º centenario de la llegada de Cortés a Tenochtitlan, que está un poco reviviéndose la historia de Cortés en todo el mundo. Está Spielberg detrás de hacer una película de Cortés, está la HBO, creo que tiene una serie preparada de Cortés. Yo lo comentaba mucho, hay estos dos personajes de la trilogía y todos pensábamos lo mismo. Por un lado, Moctezuma. Después tenías al tercer personaje que para mí es el más interesante de toda la historia, que me gustaría hacer, ahora mismo lo que más me gustaría hacer, y lo saben mis coproductores, en fin, en eso estamos. Malinche es el personaje para mí que tiene más aristas, más interés desde todo punto, personal, emocional, histórico. Es una persona que en esa época, siendo mujer, fue capaz, siendo teóricamente de una familia, si no noble, desde luego de clase alta, y es capaz con unos extraterrestres, pues realmente los españoles llegaron y eran seres como de otro planeta, de ir subiendo en el escalafón hasta máximo del poder, siempre a base de inteligencia. Yo no creo que Malinche fuera una india especialmente guapa. Yo creo que a Cortés lo cautivó por inteligencia. Entonces, para mí ese desde luego es el personaje perfecto de esta historia. En el fondo, toda esta historia contada hoy, hace muchos siglos, es un poco una historia del encuentro con el otro, de asumir todos la bondad del mestizaje, dejar de mirarnos el ombligo desde este lado del Atlántico, desde el otro, y tiene mil matices políticos. La figura de Cortés se le ha hecho, como bien decía el título del documental, ha pasado de Dios al diablo. Sí. Más allá de todo eso, Malinche nos enseña lo que es a superar todas estas barreras que nos ponemos nosotros mismos y ser capaz adaptarse a lo que hay, de subir y de ser una persona íntegra en su singularidad. A mí me fascina. Ojalá podamos hacer ese documental. Creo que sería un documental con cierta polémica. Ya lo es Cortés, pero este sería más todavía. Sin duda. Pero a la vez sería un documental precioso. Ahí nace México. Exactamente. Yo creo que fue la que más hizo para que existiera el México que existe hoy. Ella interpretaba para llevar la conversación por donde le interesaba, y fue la que consiguió mucho de ese cambio histórico de dejar de estar sometido por los mexicas. Yo creo que el papel principal lo tuvo Malinche. Sí, sin duda. Ojalá se dé ese proyecto, sería un éxito. Y hace falta, porque no hay, Fernando, no existe. No hay nada. Ok, ahora... Pues ojalá podamos cambiarle esa imagen, ¿no?, a Malinche. Creo que se haría justicia de cambiarle por lo menos un poco la perspectiva, ¿no?, con la que se le ha mirado. Desde luego que sí. Sí. Ahora, tengo entendido que tu primer acercamiento a documentales de la historia de México no fue con Hernán Cortés. Yo el primer documental serio, estuve hace ya 25 años, rodamos por la Ribera Maya, y efectivamente hicimos fue un documental más de viaje en el que dabas unas pinceladas sobre la cultura maya. Pero el primer documental un poco serio, que además ha sido hace 5 años, sobre nuestra relación hispano-mexicana y la cultura maya, fue un documental sobre Gonzalo Guerrero, que es otro personaje que yo desconocía hasta que desde México me encargan que haga este documental, y me fascina el personaje. Este realmente es aquí en España un absoluto desconocido. Okay. Y para mi sorpresa es el primero que mestiza dos mundos, o sea, el primer español que se hace maya, ¿no? Es cierto. Este se llama Entre dos mundos, la historia de Gonzalo Guerrero. Para mí fue el bautizo, o sea, fue un momento en el que te das cuenta de que, desde luego, aquí en España no se conoce nada, ni de la historia, ni de nuestra propia historia común, que es fascinante. Nosotros tenemos un complejo enorme de culpables por haber colonizado o descubierto, o no sé muy bien qué, pero chicos, esto ya se pasó. O sea, contemporicemos y aprovechemos la parte positiva de este encuentro que nos hizo hermanos, ¿no? Exacto. Entonces, fue eso lo previo para entrar de lleno a lo que es la historia de Hernán Cortés. Después de haber trabajado en este documental, ¿cuál es tu visión de Hernán Cortés? Hernán Cortés, la verdad es que he descubierto las facetas más allá del conquistador, o sea, del explorador, del hombre inquieto, del estratega fantástico, pero a mí lo que me ha producido
la mayor sorpresa, más que en el personaje en sí, que ya había leído sobre él bastante, lo que me ha sorprendido primero es que desde México me llamen para escribir una historia, digamos, sin pasiones de uno u otro lado, de lo más asépticamente, o sea, enfocado como un documental, no como una historia de ficción. Me encantó, me pareció de una valentía extraordinaria por parte de los productores mexicanos y de la Fundación Miguel Alemán, atreverse a un personaje tan estigmatizado como Cortés. Pero por otro lado, me vine de este lado, dije, ¿qué pasa en España con Cortés? Y me llevé la mayor decepción que uno se puede llevar, porque es que ha desaparecido de nuestra historia. Nadie sabe. Preguntaba a mis hijos, no tenían, bueno, sabían que tenía algo que ver con México, pero no sabían muy bien qué. Leí sus libros de colegio y prácticamente tienen una línea sobre Cortés. Pero lo que es muy triste es que aquí, por una especie de buenismo, como digo yo, y como se extiende cada vez más, como políticamente correcto, no puedes hablar de Cortés. Porque fue un conquistador, sea bueno o malo, háblalo. Lo que no puedes es mentir, pero cuenta lo que pasó. Conoce a los personajes. Si no conoces tu historia, pues es que realmente pierdes tu identidad. Entonces a mí me pareció muchísimo más valiente la postura mexicana de decir, conozcámoslo, preséntalo a la gente. Lo odia a la sociedad, pero enséñales lo que es. A mí al principio me daba mucho miedo, porque decía, un director español enseñando a los mexicanos un personaje como Cortés, van a decir cualquier cosa que diga a favor, van a correr. Y después, para mi sorpresa, claro, yo como documentalista no tengo que dar, ni como guionista del tema, no tengo que dar opinión. Lo que tengo que hacer es preguntar a los mayores expertos y dar las distintas opiniones. No todos están de acuerdo en todo, y hay distintas opiniones. Y he intentado además que los historiadores principales no sean, ninguno sea español. O sea, hay franceses, hay sobre todo mexicanos. Creo que hay la directora del Museo de América de Madrid, que es la única española que interviene, en ningún caso hablando de cosas polémicas. Y con esto le das, intentando dar una visión sin tomar partido. Después de conocer su historia, me parece un personaje con unos tintes dramáticos y trágicos al final de su vida extraordinarios, como para hacer una película de ficción. Fernando, hemos conocido las sombras de Hernán Cortés, bueno, ya durante un par de siglos acá. Pero bueno, esa parte la conocemos muy bien. En tu experiencia, después de conocer a todos estos historiadores, después de meterte a un guión, después de Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo, en el balance del personaje, también trajo cosas favorables, cosas buenas, digamos. Mi conclusión es que lo bueno es que quitó a unos, si no tiranos, por lo menos a una gente que dominaba con pie firme y férreo a una inmensa mayoría de indios, y les dejó a ellos la posibilidad les quitó ese cacicazgo. Pero para mí mucho más que ahí, porque eso es muy interpretable. Yo no sé exactamente cómo estarían, cuál fue la situación de los indios inmediatamente después de que desaparecieran de Mexica. Evidentemente no tendrían que dar sacrificios en forma de, entregar gente para sacrificios humanos y tal, pero seguro que no fue tampoco un camino de rosas. No sé, esa alternancia, bueno, no hay que irse muy lejos, no hay más que ver los cambios. Cuando hay una alternancia política en un país, tampoco parece que mejore mucho para la gente normal, ¿no? Pues allá arriba puede haber mucho revuelo, pero luego a nivel de calle pues hay muy poca diferencia. Pero yo lo que sí que creo que tuvo muy bueno Hernán Cortés, independientemente de su valor como estratega, como explorador, que lo hay, para mí lo veo en México. Hernán Cortés es una parte de los mexicanos de hoy, y a mí, yo voy a México y me encantan los mexicanos. Me gusta el pueblo mexicano, me gusta la gente mexicana, y aunque renieguen de Cortés, pues chicos, es que a mí me decían alguno de los grandes amigos que me he hecho durante el rodaje, insistía en su discurso pro mexica, decía, pero ¿por qué eres tan indigenista? Me dice, no, pues es que la gente especialmente del DF, nos gusta por romanticismo, porque nos gusta, nos sentimos como parte de este. Yo decía, pero si tienes tus dos apellidos, Gutiérrez y Peláez, no, pero si son más españoles que la tortilla de patata, ¿no? Entonces es que el México de ella está totalmente mestizado, que en el fondo
es un poco como si nosotros los españoles nos sintiéramos avasallados por los romanos, o por los árabes, o por los fenicios, o por los celtas. Pues es que somos hijos de un montón de pueblos. Es cierto. Que, como bien dice León Portilla en el documental, es que la historia de la humanidad está hecha de conquistas. Entonces, lo bueno durante la conquista es traumático y puede ser reprochable simplemente por el hecho de que no es tu sitio, no es tu casa, ¿por qué entras? Pero cuando han pasado 5 siglos, pues es que el resultado somos nosotros. Para mí, lo mejor que podíamos hacer todos, o sea, dejarnos de esa barrera mental de que te asuste el otro. Y en el mestizaje, en la mezcla, es cuando se producen las mayores riquezas culturales, emocionales, artísticas. Entonces, pues para mí, lo mejor que tuvo Cortés fue el puente que hizo que este México actual sea el que es. Y para nosotros se trajo de allí pues una cantidad de cultura y de cosas que ya nos impregnan. Ya también es un clásico hablar de los alimentos que intercambiamos. O sea, nos hemos enriquecido, hemos sufrido por ambas partes, seguro, en el proceso, pero 500 años después, bueno, ya si no se ha cicatrizado, que estamos buscando unos intereses bastardos al tema, que pueden ser políticos o pueden ser de otro tipo. Me parece que el trabajo que has hecho abona para reconciliarnos un poco con el personaje, verlo desde otra perspectiva y entrarle al tema que ha sido tabú, ¿no? Y quizá balancearlo, dejándonos de tanto resentimiento heredado. Pues ojalá pudiera poner una pequeña aportación en ese sentido. Y no solamente en México, sino aquí hay más todavía por hacer, por lo que yo he descubierto. Aquí hay que redescubrir el personaje, volver a sacarlo del enterramiento al que se le ha sometido, y después ya juzgarlo si se quiere juzgar, pero en lo que hablábamos antes, todo menos olvidarlo, menos renegar de él, menos pensar que no ha existido. Entonces, a mí me parece que si podemos ayudar con el documental a que en México se vuelva a dar un repaso histórico al personaje para aceptarle como es, con todo lo bueno y lo malo, no se ocultan las sombras que tiene el personaje. Uh-huh. Y además es una forma de conocer México, porque México hasta entonces no era México. Pues empieza un poco prácticamente con este momento de liberación por parte no de Cortés, o sea, Cortés era el cabecilla, pero venían detrás un ejército de cientos de miles de indígenas de lo que hoy es México, a ayudarle a que le quitaran de encima al opresor. El opresor, al mexica, cuando se pone la primera piedra de lo que hoy es México. Eso es fantástico, o sea, es recuperar esa parte de la historia y poder por parte de los mexicanos pues tener el punto de partida de su nación y juzgar al personaje con todo lo bueno y todo lo malo, sin piedad, pero tampoco no con prejuicios, libremente. Es que Hernán Cortés, después de la conquista, no estaba visto como un ser despreciable, todo lo contrario, se le valoraba mucho, y fue durante la época de la independencia del Reino de España cuando se utilizó su figura como un elemento maligno para luchar para animar a la gente a separarse de España. Entonces fue una herramienta política. Es ese juicio que se le hace, y donde nace ese Cortés diablo de verdad, es en la época de la independencia mexicana, no en la época de la conquista española. En mi época de infancia, cuando todavía aquí había una dictadura, pues sí que te hablaban de Cortés como el gran héroe que con 300 personas había conseguido dominar un imperio de cientos de miles. Es que eso no es así. 300 personas no habrían llegado ni poco más allá de Veracruz, se los habían comido vivos, ¿no? A tortas los habían echado al mar. Evidentemente ellos eran pues un poco la punta de lanza y lo que era un buen estratega para organizar su ejército de cientos de miles de tlaxcaltecas, tonacas y todos los aliados que consiguió entre los indígenas. Hernán Cortés vino a ser una especie de detonador de un hartazgo acumulado por muchos años, muchas generaciones. Hay que recordar que el imperio azteca, el imperio mexica, el Tenochca, llevaba 200 años de dominación, era una dominación total. Entonces llega Hernán Cortés y se le unen porque vieron una luz para poder ser liberados. Y así fue. Y me encantó hay un momento en el documental que Eduardo Matos Moctezuma, que no se le puede tachar en ningún caso de ser españolista o pro Cortés, comenta que
esa rebelión se dio principalmente por un tema muy actual ahora mismo, porque estaban hartos de los impuestos que pagaban a los mexicas. Entonces los impuestos siempre están ahí como piedra de toque de todas estas decisiones. Si me explotas demasiado, si me pides demasiado, pues llega un momento que no aguanto más, voy a por ti. Para quien no ha tenido oportunidad de ver tu película documental, Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo, ¿cuál sería tu mejor manera de invitarlos a acercarse a tu trabajo? Pues mira, yo te iba a hacer una separación entre si la persona al que se lo dijera era mexicano o español, pero en el fondo es lo mismo, es exactamente igual. Si quieres conocer un poco más de tu historia, para luego hacerte todas las preguntas que quieras hacerte, si quieres saber un poco más de tu identidad como pueblo, mira Hernán Cortés. Es que yo creo que es fundamental para que nos dejemos de esa actitud políticamente correcta. No tengas miedo, enfréntate a tu historia, no te afecta, ya pasó mucho tiempo, pero te va a servir para ver de dónde vienes y probablemente eso te sirva para encaminarte hacia dónde vas. Entonces eso es lo que yo espero que encuentre la gente en Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo. Fernando, ha recibido varios premios ya el documental. ¿Nos puedes platicar de eso? Sí, bueno, ha recibido muchos. Espero que siga su trayectoria, porque los premios en el fondo lo que te permiten es que lo vea más gente. No sé por qué ese reclamo, ¿no? Que más allá de la vanidad y el ego de los premiados, lo interesante de los premios es que lo vea más gente. También para mi ego, pero desde luego para mi sorpresa y para mi enorme gratitud, el documental consiguió el Premio Nacional de Periodismo de México. Siempre que recibes un premio como director o como guionista, es una pena porque en el fondo se lo tendríamos que dar a todos los que participaron. Todos, desde el primero al último, que han hecho un equipo extraordinario con esto. Y últimamente también, en estos premios que han dado de pantalla de cristal, en Ciudad de México, pues se ha llevado para mí los 6 principales premios, o sea, mejor documental, mejor guión, mejor dirección, realización, en fin. Yo creo que eso, además de una satisfacción personal, yo lo que creo es que va a ayudar a que el documental se vea más, que en el fondo es lo que queremos todos los que hemos participado en él. ¿Tienes anécdotas que nos puedas compartir? Anécdotas hay de todo tipo, desde trágicas, cómicas, hay de todo. Por ejemplo, para mí, uno de los retos principales que teníamos, para mí encontrar a Malinche fue el mayor reto de casting que tuve en todo el documental. Me mandaban una auténtica colección de starlets, de sexys, chicas maravillosas, que yo no es lo que quería. Entonces decía, no, por favor, que no sonrían a la cámara, que no vengan pintadas, ni depiladas, y que miren serias a la cámara, que me muestren la inteligencia seria de una persona que es esclava y que la conocen por primera vez. Y cuando empecé en ese registro, de pronto un día, cuando tenía ya un poco la esperanza perdida, me encontré con Priscila Lepe, me impresionó cómo miraba la cámara serio. Eso fue el gran descubrimiento para mí. Y después, tanto a Priscila como al resto de los actores, fue para mí, y eso es dentro del ser anecdótico, para ellos sería terrible, pero tenían que pronunciar todas sus frases o en náhuatl o en maya. Y entonces tuvieron que durante unas semanas estar con su guión y con un profesor, interpretar lo que está diciendo sin saber qué parte de lo que estás diciendo son las frases que dices. Pues era un auténtico reto, ¿no? Total. Esto fue extraordinario. Quizá como anécdota un poco tragicómica, hay un momento que Cortés cuelga al Tlatoani, que lleva con él en la trágica expedición a las Cibueras, y cuando le estaban colgando, estaban haciendo, y yo decía, joder, qué actor más extraordinario, me estoy angustiando, hasta que oímos a uno de los que estaban ahí controlando el aparato, el arnés, para que pareciera ahorcado, pero fuera realmente
subido con una especie de chaleco. Okay. Que nos ha fallado el chaleco y le estamos colgando de verdad. No. Entonces llegó un momento y decía, no, bájalo que lo matamos, ¿no? Hubo ahí un momento de estos que decías, y para mí luego, gracias a Dios, luego también era tan buen actor, no sé si porque ya lo había probado antes, que realmente lo hizo muy bien, pero al principio fue un auténtico susto, ¿no? En ese momento todos, gracias a Dios, reaccionamos muy rápido, tampoco llegó a mayores. Pero en ese momento que tú lo estás viendo, dices, estoy haciendo el plano magistral. Estaba el pobre pasándolo fatal, ¿no? Qué cosas. A mí que me gusta mucho, como sabes, el tema de la naturaleza, y siempre he estado rodando en la mayor parte de las cosas en el mundo salvaje. Curiosamente, en este rodaje fue una de las ocasiones, yo iba con mi ayudante de dirección, que es para mí el pilar fundamental para estos rodajes. Maider Oleaga es una extraordinaria profesional. Nos metimos en la selva precisamente para preparar esta secuencia de los ahorcamientos y en cuestión de 20 minutos, algunos animalillos pequeños que había por el fondo de la selva literalmente nos abrazaron, especialmente a Maider. Tuvo fiebre, las piernas eran pura picadura, y yo decía, joder, después de haber estado por ahí rodando animales muy peligrosos, tiene que ser en Cortés donde me encuentre el más pequeño y peligroso de todos, ¿no? Que nos ha comido en el momento. Pero bueno, también gracias a Dios no llegó a mayores. Es que la verdad es que las condiciones del clima son muy duras, ¿no? ¿Cuántos días estuvieron en la selva? Sí, para mí fue muy duro la selva, por temperaturas y humedad, porque realmente hacía una temperatura. Este verano pasado además fue extraordinariamente cálido. Pero quizá peor todavía que la selva fue cuando grabamos en Foro. El Foro lo montamos muy cerca de Playa del Carmen, en una bolera abandonada, y entonces ahí teníamos una serie de ventiladores porque no había suficiente potencia para meter aire acondicionado en condiciones, y en esa superficie cerrada, oscura y con los focos de iluminación, ahí sí que era duro, era una auténtica sauna, trabajar en una sauna. Teníamos problemas de maquillaje, porque el maquillaje, el extraordinario trabajo que hizo el Tigre Mora para convertir a todos estos guerreros, las orejas, todo esto con el calor se iba derritiendo y se separaba. Había cada 2 por 3 que cortar, rematar un poco el maquillaje, volver a arreglarlo. Hubo una semana larga de rodaje en Foro que fue infernal. Pues muchas felicidades por el trabajo. Creo que es un material que debe verse por esta riqueza de la que ya has hablado. Y te agradezco mucho el tiempo, Fernando, que nos has dado con tu amable disponibilidad. Un honor enorme. Yo tuve la suerte, gracias al rodaje, de conocer Veracruz, que me encantó. No me pude sentir más emocionado. Conocía de antes algunas otras partes de México, pero me sorprendió muchísimo Veracruz. Para mí Veracruz, por una parte, fue en el descubrimiento, en el guión, el poder pisar la primera ciudad que se organiza como tal y que le da pie a Cortés a tener la independencia como para realizar luego toda la gesta que realiza. Pues es como me pasa en los grandes, me pasó en Roma cuando fui, por la herencia cultural que tenemos, me ha pasado en Egipto, cuando incluso me ha pasado en lugares que, sin ser con ese marcado carácter cultural histórico, como en la sabana africana, que de repente dices, yo he venido de aquí. Pues cuando llegas a Veracruz, es que pisas la historia. Entonces me parece, además de la belleza del lugar, hay algo interior que, después de haber leído lo que has leído, te emociona pisar las mismas playas, la misma tierra donde llegaron aquellos españoles y donde se encontraron a estos indígenas que les ayudaron a llegar hasta Tenochtitlan y conquistarla. Entonces a mí me ha parecido, pues si lo pudiera resumir en una palabra, sería una suerte, una auténtica suerte poder haber estado allí, y espero que no sea la última vez. No, desde luego que no. Vamos a programar una visita para que nos distingas con tu presencia y poder hacer un evento para entregarte la membresía de esta fundación. Bueno, para mí eso es un regalo impensable. No puedo más que agradeceroslo enormemente. Ha sido un placer y... Un placer mutuo.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la entrevista. Nada, al revés, muchas gracias a vosotros. Y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Me parece todo lo que sea el recuperar historia común es maravilloso trabajo.